En este video vamos a ver el tema de óptica. Dentro de óptica vamos a ver Snell. Entonces, para eso primero vamos a ver cómo es el fenómeno, qué es lo que ocurre cuando se aplica la ley de Snell, que se aplica en un fenómeno que se llama refracción de la luz. Para eso analicemos qué pasa cuando se propaga la luz de un medio a otro. Como ideas previas sabemos que la velocidad de la luz es diferente en distintos medios. Es decir, la velocidad de la luz en el vacío no es lo mismo que la velocidad de la luz en el agua. De hecho, la mayor velocidad de la luz la tiene en el vacío. Después, cuando está en otros medios como agua, vidrio, la velocidad de la luz es menor. Entonces, vamos a tomar el caso de un rayo que incide del aire y va hacia el agua. Vemos que cuando un rayo llega a la superficie que separa dos medios transparentes, se producen los fenómenos de reflexión y de refracción, como se observa en el dibujo de la derecha. Esto corresponde a la reflexión y la línea roja corresponde al rayo refractado. Una parte del rayo incidente atraviesa los distintos medios y como cambia su velocidad, cambia su dirección, el rayo se desvía, sigue propagándose en línea recta, pero cambia de dirección. Viene así, se desvía y tiene otra dirección. La parte del rayo que no se refracta se refleja en la superficie de separación, que es el rayo verde, como si esta superficie fuera un espejo. En este caso, no cambia de medio de propagación. O sea, de la luz incidente, parte de la luz se refracta y parte de la luz se refleja. ¿Bien? ¿Hasta ahí estamos? Observemos que cuando pasa de un medio a otro, de aire a agua, por el cambio de velocidad de la luz, se quiebra, entre comillas, la trayectoria, entonces el rayo se desvía. Si llamamos n, que es la normal, la superficie de separación, que sería esta, la normal, ¿no? Toda esta línea punteada, o sea, el eje Y sería normal. Y es el ángulo de incidencia, R es el ángulo de reflexión y beta es el ángulo de refracción. Estos son los ángulos que forma cada rayo con la normal. El rayo refractado se desvía acercándose a la normal cuando pasa de un medio de menor índice de refracción a un medio de mayor índice de refracción. ¿Sí? N chiquito es N minúsculo, es índice de refracción. Vamos a ver a qué nos referimos con índice de refracción. Ya podemos ir adelantando que es algo característico de cada medio. El aire tiene un índice de refracción dado, el agua tiene otro índice de refracción dado. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, pasa aire-agua, el rayo refractado desvía, la trayectoria que tendría que haber seguido sin desviarse era esta, y se desvía acercándose a la normal. Es decir, beta, el rayo refractado, es menor que el ángulo de incidencia. ¿Bien? Por el contrario, cuando pasamos de un medio, el rayo refractado se desvía pasando de un medio de mayor índice de refracción a uno de menor, de vidrio a aire, el rayo refractado se desvía alejándose de la normal cuando pasa de un medio de mayor índice de refracción a un medio de menor índice de refracción. En el ejemplo sería de vidrio a aire. Entonces ven el ángulo de incidencia y acá tengo un ángulo de refracción beta mayor que el ángulo incidente. El ángulo de reflexión siempre es igual al ángulo de incidencia. ¿Bien? Entonces, tenemos la relación matemática que hay entre el ángulo de incidencia y el ángulo de refracción está dado por la ley de Snell, que nos dice que cuando la luz pasa de un medio cuyo índice de refracción es n1 hacia otro cuyo índice de refracción es n2, se refracta la luz y se cumple que n1 por el seno del ángulo de incidencia es igual a n2 por el seno del ángulo de refracción. ¿Sí? Es decir, esta es la relación matemática que hay entre el ángulo de incidencia y el ángulo de refracción y en donde depende de los índices de refracción de cada medio. Para que veamos algunos valores de índice de refracción, acá tenemos que el índice de refracción se calcula a partir del cociente entre la velocidad de la luz en el vacío sobre la velocidad de la luz en el medio. Es un índice relativo. Por eso en el vacío es 1 exacto. En el aire es casi 1. ¿No? Lo vamos a tomar como 1 en la práctica. 1,0002926. Ven que en los líquidos
está más o menos entre 1,3, 1,33 en el agua, 1,36 de acetona, acetaldehído, 1,35, 1,4 prácticamente el 1-butanol, ¿sí? Y a partir de los sólidos nos vamos a encontrar índices de refracciones de 1,5, 1,6, 2 acá observan un 2,4 en el diamante, ¿sí? El vidrio 1,5, 1,6, 1,7, depende del tipo de vidrio que sea. ¿Bien? Es para tener una idea, más o menos. Después, en cada problema nos indica el índice de reflexión o es la incógnita que tenemos que resolver. Entonces, tenemos nuevamente que la relación matemática con la que vamos a usar en los problemas entre el ángulo de incidencia y el ángulo de refracción, recuerden que el de reflexión, por la ley de reflexión, siempre es igual al de incidencia. Si la incidencia es 50 grados, el de reflexión es 50 grados. Ahora, el de refracción beta va a estar dada por la ley de Snell. ¿Sí? Bueno, se nos da en el caso este, que es el caso que pasamos de vidrio a aire, un caso particular que el rayo se abre. El rayo refractado se abre alejándose de la normal. Entonces se va a dar una situación particular que se llama ángulo límite. Observemos este caso que estamos diciendo recién, por ejemplo, vidrio-aire. Incide el rayo. ¿Cuál es el ángulo de incidencia? Este es el ángulo de incidencia. ¿Cuál es el ángulo de refracción? Este es beta, el ángulo de refracción. ¿Bien? Ahora, imaginemos que el ángulo de incidencia es mayor, que es así, un poquito más grande. ¿Qué pasa con el ángulo de refracción? Es mayor. Es todo esto. Si aumentamos más ahora el ángulo de incidencia, va a llegar un valor límite en el cual el rayo sale refractado a 90 grados. Es decir, sale por la interfase de los dos medios. Este es el límite del fenómeno de refracción. Por eso se denomina ángulo límite. Es un ángulo de incidencia límite para el cual el ángulo de refracción vale 90 grados. Por encima de estos ángulos ya no tenemos refracción, tenemos solo reflexión. Este fenómeno se llama reflexión total. Es decir, si este es el ángulo de incidencia, tengo igual el ángulo de reflexión. No hay fenómeno de refracción. Entonces, repito, por encima del ángulo límite, lo único que tenemos es solo reflexión. Un ángulo superior de incidencia, también vamos a tener reflexión. O sea, cualquier ángulo que supere el ángulo límite, lo único que vamos a encontrar es el fenómeno de reflexión. Por eso se denomina en esta instancia reflexión total. Matemáticamente, ¿cómo se encuentra el ángulo límite? Bueno, muy fácil. Haciendo n1 por el seno del ángulo de incidencia es igual a n2 por el seno del ángulo de refracción. Como el ángulo límite es cuando sea 90 grados, ¿sí? Seno de 90 es 1, entonces ahí despejo que seno del ángulo límite es igual a n2 sobre n1. O sea, el índice de refracción del medio al cual voy, en este caso sería el aire, sobre el índice de refracción del medio de incidencia, que sería el vidrio. ¿Bien? Bueno, ahora en el próximo video, la segunda parte, vamos a explicar cómo se resuelven los problemas en donde se aplica Snell.